El Plan Podcast. Conversaciones sobre actualidad porteña desde la zona cero de Valparaíso. Conducen Samuel León, César Pincheira y Boris Kuleva. Bienvenidos a este cuarto capítulo de El Plan Podcast desde valparaísología.cl. Es un programa especial porque continuamos en nuestras respectivas aislamientos, confinamientos, cuarentena, distintos nombres, cada uno de los que estamos echando adelante este espacio de reflexión y conversación desde Valparaíso. Quiero darle la bienvenida a mis dos grandes amigos, Boris Kuleva y Samuel León, que están acá. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo está la cuarentena? Todo pasando. Ahora valora uno a los participantes de los realities, pues. Uno los miraba a huevo. Claro. Sam, ¿cómo vas tú? Buen día. Aquí voy intentando entender de qué se trata todo esto, este mundo nuevo. Bueno, un mundo nuevo, y sobre ese mundo nuevo queremos invitarlos a este programa de hoy. Vamos a dividirlo en dos grandes tópicos, digamos, de conversación. Tenemos un par de invitados muy interesantes que nos van a aportar miradas desde Valparaíso. ¿Y qué tiene que ver primero? Bueno, esto de lo que decía Samuel, ¿no? Como esta nueva forma de vivir o de sobrevivir, amarrados a un cierto espacio, recluidos, puertas adentro. Son espacios, obviamente, físicos, digamos, pero también mentales. También son espacios para el estrés, para el miedo, para la angustia. Así que vamos a tener un invitado que nos va a dar algunas orientaciones sobre cómo sobrevivir a este confinamiento. Y en segundo lugar, es un tema que emergió muy fuerte en los últimos días de la semana que ya termina, estos cambios de las reglas del juego en materia laboral, ¿no? Porque la mayoría, bueno, los privilegiados probablemente han tenido la oportunidad de hacer teletrabajo, etcétera, pero hay una gran población en Chile que está viviendo en un momento muy angustioso sobre cómo viene la mano para adelante con el tema de la pega, qué trabajos se van a transformar, cuáles van a morir probablemente dentro de esta coyuntura. Así es que también en esa segunda parte vamos a tener una muy interesante invitada para poder quedar más informados por lo menos y reducir un poco la angustia y la incertidumbre. Solamente dos datos para hacer una especie de resumen de lo que nos vivimos con el coronavirus acá en la región de Valparaíso hasta el día viernes, que fue la última información oficial a la que accedimos antes de este registro de este programa. Ya teníamos 63 casos confirmados, varios de ellos en situación de hospitalización, la gran mayoría todavía en sus casas, y yo agregaría dos datos para partir la conversa, chiquillos. Se mantiene todavía esta suerte de paranoia, de angustia en algunos territorios donde han llegado gente de Santiago que los mandaron en esta cuarentena obligatoria de 7 comunas, las más pirulas del sector alto de Santiago, más Independencia, que probablemente no está dentro del concepto de lo pirulo, de lo cuico, pero igual quedó dentro de esto. Y mucha gente ha estado saliendo de Santiago pese a todas las barreras, y la gente de Algarrobo, del Quisco, de Los Molles, acá en la región de Valparaíso, está montando barricadas para que esta gente no llegue a a propagar el virus. Y por último, y esto es la última introducción que nos va a dar el pie para la segunda parte del programa, se estableció los últimos días de la semana también que la Dirección del Trabajo sacó un comunicado, un dictamen en el que se dice que los empleadores pueden suspender los pagos en el caso de cuarentena, etcétera. Chiquillos, ¿cómo vieron la semana? Un resumen nomás, alguna reflexión que quieran aportar para esta partida del programa. Pégate una introducción, pues. Yo lo dije todo. No, pero es que traté de hacer un resumen nomás, pues. Pero quiero más bien acercarme a ustedes pues, en su cotidiano, en el día a día. ¿Cómo lo están haciendo para no volverse locos? A ese resumen local, digamos, creo que le faltó el recurrente reclamo y llanto de los troles, que volvieron a aparecer en la prensa pidiendo ayuda, porque ahora sí que el COVID-19 los liquida, ¿no? Ya habíamos comentado respecto de cómo los troles aparecen en cada circunstancia reclamando por su propio presente. A mí me parece... no, disculpa. Sí, dale, vaya. No, disculpa, por favor. Oye, que me parece como... Hay varias cosas que han pasado en la semana y uno empieza a ver ahora en retrospectiva lo que han pasado las semanas anteriores y le da como otra mirada que puede darle un nuevo significado a lo que está pasando. O sea, por ejemplo, el tema de la desigualdad, como decía César, se ve claramente porque los que no tienen la posibilidad de hacer teletrabajo, de hacer la cuarentena en sus casas, lo hemos visto en la tele, pues hemos visto, ¿cierto?, cómo están yendo hacinados en las micros los trabajadores a primera hora,
camino al matadero, ¿cierto? En plena pandemia y en plena cuarentena. Los viejitos haciendo fila para cobrar sus pensiones. Los trabajadores, los ambulantes, ¿cierto? Todos los despidos que han habido y que han sido grabados en redes sociales de patrones abusando, ¿cierto? De sus trabajadores, amenazándoles con que si no trabajan, lo echan. Y por otro lado, ¿cierto? Vemos la situación de los más favorecidos, ¿cierto? Los que pueden hacer cuarentena y que se están tomando esta cuarentena como unas vacaciones y que están efectivamente haciendo un contagio ahora voluntario, porque están viniendo en masa a las zonas más turísticas a pasar las cuarentenas a sus viviendas de veraneo. Es una frase muy escuchada que en periodos de crisis o de coyunturas como las que estamos viviendo, la gente muestra su mejor lado, pero en términos de solidaridad, ¿cierto? De estar en contacto con tus seres queridos de la manera que puedas. La creatividad, no sé, yo no quiero que nos tiremos muy para arriba, pero nosotros apostamos por un formato también de darle continuidad a este espacio de manera remota, etcétera. Ese lado yo creo que es muy valioso, pero también estas crisis muestran lo peor de lo que tenemos hoy día como sociedad en Chile, ¿no? Gente acaparando, precios disparados para una mascarilla, no sé, veía ahí en internet a lucas, 2 lucas, 3 lucas, cosas que antes valían 150 pesos. Entonces, en materia laboral, yo creo que se está mostrando, y este programa espero yo que sirva para que aportemos algunas reflexiones con nuestros invitados. En materia laboral, yo creo que junto con el sistema de salud público, que va a mostrar la hilacha, feo, vamos a ver lo peor de nuestro sistema público de salud, también en materia de relaciones laborales vamos a mostrar el peor lado del modelo que tenemos, ¿no? Gente muy frágil, mucho trabajo por cuenta propia que no tiene a quien pedirle una licencia. Yo creo que eso, yo creo, ahí te estás acercando al verdadero punto del modelo. Yo creo que el modelo aquí queda con serias fisuras, y si no queda liquidado ahora, digamos, dudo que haya otro momento, porque no solamente va a venir ahora cuando haya que exponer, nosotros lo conversamos el capítulo pasado respecto del sistema de salud que tenemos a nivel nacional y a nivel Valparaíso, y nosotros sabemos que es muy precario, y es porque la forma que tiene el modelo así lo necesita. Resulta que ahora el Estado tiene que aparecer en un minuto, ahora sí que se necesita el Estado para proteger ante algo que no sabemos lo que es, y tiene una fragilidad endémica que probablemente va a colapsar, y ahí entonces la discusión se vuelve a ser muy patente. ¿De qué se trata esto? ¿De salvar la economía? ¿De salvar vidas? ¿De qué? ¿De qué se va a tratar esto? Y por ¿Yo agregaría algo más? Perdón, dale Sam, termina la idea, ¿no? Sí, y solamente a esa marca que hacías tú respecto al comportamiento de la gallá en general. También hay una discusión un poco más soterrada que cuestiona la ola de pánico creada en torno al coronavirus. Y entonces, yo no me atrevo a inclinarme, pero me doy cuenta de que esta ola de pánico le sirve a la fábrica de mascarillas en Ginebra, ¿no? Que ha aumentado al 8000% la fabricación de mascarillas. Y ahí vamos. Entonces, la nueva industria de las armas. La nueva industria. Entonces hay una cosa ahí que no termina de develarse y que muestra síntomas, pero que todavía no permite leer esta nueva distopía que llegó, yo creo que para quedarse, ¿eh? Agregaría solamente un punto, perdóname Boris, más encima, a partir de la globalización del acceso a la información, podemos poner en comparación lo que está pasando en Chile con lo que está pasando en otros países. Entonces, otra cosa que se va a derribar, yo creo, a partir de esta coyuntura, es que toda esta imagen de oasis, de país como ejemplo, modelo, para el resto una palabra prohibida. O sea, se vino abajo y se va a seguir viniendo abajo todas las próximas semanas, y en el fondo yo creo que es la gran dificultad que tienen las autoridades hoy día, de hacernos creer que esta situación está siendo más o menos manejada, cuando todos tenemos acceso a ver internet, redes sociales, contacto en otros lugares, y nos damos cuenta de que queda aún más en evidencia probablemente el absurdo del discurso oficial, cuando evidentemente por todos lados estamos viendo que incluso economías muy desarrolladas con sistemas de salud muy robustos están hoy día en jaque. No sé qué, o sea, lamentablemente yo creo que tenemos que esperar un escenario muy negro para lo que viene para las próximas semanas en Chile. Boris, perdón. Porque nos tocan también las autoridades más inmaduras, porque si hemos reaccionado de esta forma tan tardía, ¿cierto? Si vemos cómo las clases más pudientes están acaparando y están esparciendo el virus, también vemos que las autoridades se están comportando pésimo. Incluso las que aparentemente uno podría aplaudir, porque por ejemplo Contraloría tuvo que sacar un dictamen en que una de las partes decía que
no era correcto que los alcaldes estén haciendo campaña en los matinales hablando sobre temas ajenos a su labor. Pues es que ya hemos visto Y que Lavín estaba como ejemplo ahí, ¿eh? Lavín, aparecía como en 4 canales al mismo tiempo, un loco tiene el don de la ubicuidad. Bueno, Sí, pues te das cuenta, por ejemplo, que esto se ha aprovechado mucho porque estamos en año electoral. Y lo hemos conversado nosotros en los otros capítulos, y ahora si lo empezamos a hacer como el seguimiento de lo que se hablaba en Valparaíso, nos damos cuenta de que, claro, pues, uno de los problemas con lo que partió el año fue el estallido social. Los reclamos del comercio que estaba perdiendo, ¿cierto? Que estaban siendo saqueados, que tenían que cerrar, que estaban perdiendo y iban a tener que poco menos que despedir a todo el mundo. Tuvimos el problema del ascensor, ¿se acuerdan del ascensor Concepción? Que se cayó y recién inaugurado, se cayó, ¿cierto? Con suerte no hubo ningún muerto. Tenemos el caso de la escuela Barros Luco, ¿cierto? Que tenía retraso en su entrega y no sabían qué hacer con las alumnas, sino estaban demorando el inicio de clase, y esto fue aprovechado pero por el municipio, pero el coronavirus llegó como anillo al dedo, pues porque hizo cuarentena, suspendió las clases, ¿cierto? Nos ahorramos el problema del Barros Luco, cerró los ascensores, nos ahorramos el problema, ¿cierto? Que teníamos los escándalos con los ascensores parados y el ascensor que se había caído, y declararon una cuarentena en que todo el comercio, ¿cierto? Tiene que cerrar. Todos los problemas, ¿cierto? Desaparecieron por el coronavirus. Efectivamente, esto demuestra que las autoridades a nivel nacional, a nivel local, la mayoría de ellas están calculando cómo sacar beneficios personales, partidistas, políticos, y no les interesa mayormente cómo solucionar el problema, porque además no es su problema, digamos, lo tiene que arreglar el Ejecutivo en términos del dibujo. Entonces uno dice, al fin no le están echando la culpa a los demás y están tomando iniciativas, pero claro, pues las iniciativas que están tomando son justamente para cubrir todo su inoperancia. Ahora, pero si vemos la jugada, si vemos la jugada desde el punto de vista estrictamente político, independiente de que si son, como decía Boris, medidas que se puedan aplicar finalmente, ¿no? Porque las autoridades comunales no tienen las atribuciones para poder cerrar calles ni pedir el tránsito a las personas. Y la cuarentena. Pero dentro de todo, yo diría, independiente de la comuna, yo creo que los alcaldes, y de nuevo, considerando el factor electoral y que ellos están haciendo sus jugadas, etcétera, me parece que van como un par de días antes del Ejecutivo, ¿no? Proponiendo cosas, planteando cosas, ahí han hecho una buena alianza con el colegio médico. Correcto. Pero por último tienen el rol de poner en jaque al Ejecutivo y que no le salga tan pelado, pues, digamos, que no le salga... Es que para qué hablar del Ejecutivo que nos estaban haciendo pasar vergüenza mundiales desde antes del estallido, ¿no? Yo creo que hay que quitarle el celular a Mañalich, no sé si lo han tenido la oportunidad, yo lo sigo en Twitter por un tema periodístico, pero realmente uno espera a media tarde, ¿no? Como con qué va a salir y está retuiteando cosas de Argentina y está haciendo como comentarios súper, yo diría, entre infantiles, patéticos y bastante irresponsables, diría yo, porque hasta han sido noticia en otros países las frases como la del capaz que el virus mute y se convierta en una buena persona, que yo digo, a nosotros que estamos acostumbrados a lo mejor mal acostumbrados al nivel del discurso de las autoridades de este gobierno, a nivel mundial esto suena grotesco, digamos, o sea, las agencias que recogen estas frases a nivel mundial deben pensar en Chile, están todos locos, ¿no? Imbéciles somos. O viven en un oasis. Oye. Correcto, un oasis pero sin agua. Claro, y sin palmera. Oye, yo creo que esto también, digamos, termina de configurar algo que también hablamos en un capítulo anterior respecto de que ya es definitivo que esto debe ser uno de los peores momentos de la historia de Valparaíso, ¿no? Yo creo que se puede decir ya con soltura, sin gran preocupación, en términos de ajustarse históricamente, que probablemente el terremoto del 6 generó calamidades como las que estamos enfrentando ahora y que las que vienen que pueden ser superiores, ¿eh? Yo creo que este es uno de los peores momentos de la historia de la ciudad en particular. Bueno, insisto, yo fui visionario de esto, siempre podemos estar peor. Sí. Bueno, y lamentablemente las proyecciones de todo el mundo, los expertos dicen que este panorama se va a ir ensombreciendo paulatinamente y es como una cosa emocional media contradictoria, porque uno, como tiene acceso a la información y va viendo lo que está pasando en otros países que van un par de semanas antes que nosotros en el proceso, y es como una ola que viene, es como un tsunami anunciado que yo creo que sobre todo genera mucha angustia, mucha incertidumbre, y sobre eso probablemente vamos a hablar en el siguiente bloque con un invitado que tenemos que nos va a hablar un poco de la salud mental y de cómo enfrentar este proceso lo más sanos posible por dentro, ¿no? Pero antes, Boris, tú nos tienes una invitación a escuchar una pausa. Tenemos una pausa con un texto, un audio que nos está llegando desde Inglaterra, Nottingham. Voy a poner sonido así como de tiri, 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 del teletipo. Está sonando el teletipo.
académica universitaria en Nottingham, nos entrega un pequeño vistazo, ¿cierto?, de la situación actual en Inglaterra. ¿La escuchamos? Vamos a escucharle y volvemos comentando el tema de la salud mental y la coyuntura. Hola, mi nombre es Loreto Urbina, soy académica y vivo en Inglaterra, en la ciudad de Nottingham. Sobre lo que está pasando acá, hoy día fue un día bastante complejo porque el primer ministro, el ministro de Salud y el asesor médico fueron diagnosticados con este virus y tuvimos la mayor cantidad de muertos en el país en las últimas semanas, cerca de 200 personas. Aún así, se ve mucha solidaridad, gente haciendo voluntariado para ayudar a lo que es la sociedad civil y tratar de sobrellevar este virus. Así que bastante apoyo en comparación a lo mejor con otros países. Esa fue Loreto Urbina desde Inglaterra, ¿cierto?, dándonos el panorama de lo que está sucediendo allá. ¿César? Sí, bueno, este segundo bloque lo queremos dedicar y aprovechar bien el tiempo que tenemos para poder conversar con Antonio Araya. Él es psicólogo de Valparaíso, del Cerro de Bellavista, clásico, y además se dedica a la docencia en educación superior. Sus temáticas tienen que ver con la psicología de la emergencia, ¿cierto? Queremos que nos cuente, Antonio, bienvenido a este programa. Al tiro vamos a ir al grano. Estas situaciones de encierro, de angustia, de una amenaza que se está acercando, ¿cierto? Esta peste, ¿no? Este virus. ¿Tiene un impacto sobre la psicología de las personas? Antes que hablemos un poco del confinamiento, pero en términos de sentirse con una amenaza que viene, ¿cómo impacta en nuestra psiquis, en nuestro cerebro? Bienvenido. Vale, hola a todos. Impacta en el cuerpo de las personas, en la historia de las personas, impacta en su calidad de una situación que es inminente, donde no sabemos cuál va a ser su duración, que observamos que aumenta su intensidad. Es una situación que afecta directamente a las personas y, por cierto, a su manera de vivir el mundo. Y si eso lo mezclamos, y con esto termino yo a hacer la primera pregunta para que también Sam y Boris participen, ¿de qué manera el confinamiento, esto de vivir en espacios reducidos, familias, vamos a decir que las casas en Chile de promedio no son tan grandes tampoco, entonces este tema de estar juntos obligatoriamente con otras personas, ¿cómo nos afecta también en la dinámica del día a día de nuestra salud mental? O sea, nos propone el gran desafío de enfrentarnos a un cambio radical de rutina, un cambio radical de el devenir, de la transitoriedad de la experiencia, enfrentarnos a un cambio en el espacio, en la oportunidad de movilizarnos. A algunos nos puede traer muchos beneficios para darnos oportunidades para leer, si nos gusta leer, pero hay otros que efectivamente nos sentimos como león encerrado, como se dice vulgarmente. Oye, Antonio, jurado. Oye, es que es curioso porque aquí en Chile como que estamos acostumbrados a la tragedia, ¿cierto? Venimos de un estallido social, pasamos en medio de terremotos, tuvimos una dictadura. En Valparaíso incluso la situación es un poco más extrema porque se nos incendian cuadras enteras cada rato, se nos caen ascensores, otra vez se nos cayó una casa encima. Pareciera que la situación, entonces, para nosotros, para los porteños, que estamos viendo actual, ¿estamos más preparados? ¿Venimos más traumados? ¿Nos afecta más? ¿Nos afecta menos? ¿Cómo estamos nosotros? Qué interesante lo que plantea Boris. Lo que pasa es que tal vez somos un pueblo más resiliente en torno al tema de nuestra narrativa y nuestras historias de catástrofe. Si tú miras el Valparaíso de antaño, era prácticamente una condición frecuente la tragedia y por cierto, son varios los fenómenos que se generan. Uno, por un lado, que tiene que ver con la resiliencia en términos positivos, de la manera como somos capaces de salir adelante. Pero otra también tiene que ver con el desgaste por empatía, el burnout, el estar tostado, el estrés cotidiano y que eso se traduce en violencia, que se traduce en trastornos físicos y por cierto también en trastornos emocionales. Estamos en una situación muy, muy delicada porque el estrés no baja, porque si bien es predecible lo que se viene, no termina. Esto es como un terremoto eterno. Y en este sentido es muy complejo para el cuerpo mantener incluso increciendo. Claro, si todavía no llegamos a la etapa del duelo. Estamos recién en el impacto, estamos recién
enfrentando esto de manera desesperada, lamentablemente. Claro. Antonio, ¿qué opinión te merece a ti? Hay algunas opiniones de personajes internacionales que, por lo que entiendo en tu descripción, son estructuras y países que están en el duelo, donde aún nosotros no llegamos. Y algunos de ellos dicen que aquí se ha llenado de las noticias con un escándalo que no debiera ser tal, que hemos entrado en un juego mediático sin sentido, porque básicamente la calma no vende mascarillas, ni llena supermercados, ni provoca gastos en vacunas, ni nada de eso. Y algunos plantean también que este proceso que estamos viviendo es una desinformación basada en el exceso de información. Mira, sí, la infoxicación por un lado, disculpa que te interrumpa, pero por otro más, el negocio del miedo, tanto del aparato estatal como del comercio y de la especulación y de la paranoia que se genera en este tipo de situaciones. Nos tienen una condición donde el miedo es el que tiene el poder y el que genera las condiciones de control, y los medios de comunicación ahí lamentablemente son manejados por el Estado en este momento. La información que uno obtiene de las cifras no se condicen con lo que realmente está sucediendo en este momento en el país. Hay, me imagino, decisiones vinculadas a la seguridad nacional para que no se filtren los datos duros. Antonio, ¿qué crees tú? ¿Cuál es el síndrome postraumático de todo esto que nos espera? Mira, el estrés postraumático es una condición que deviene luego de un evento que te cambia la vida, que te hace un antes y un después. El aumento de los decesos va a generar una condición muy compleja y nos va a proponer múltiples desafíos en términos de cómo nos organizamos como personas, como familias, como comunidades. En este escenario lo mejor es cargar las pilas para lo que se viene. Prepararse, pero estar en una condición más bien expectante, porque es muy probable que el aumento de los casos sea muy, muy exponencial. Antonio, en ese escenario, bueno, que yo estoy seguro de que las personas que nos están escuchando no pueden pensar de que somos fatalistas ni que estamos tratando de darle más color, porque las cifras y toda la realidad internacional nos muestra un panorama que se nos viene y casi de manera inexorable. Quisiera yo llevarte una reflexión en torno al rol que juegan las autoridades en todo este panorama emocional o mental, ¿no? O sea, uno espera, digamos, en su mentalidad probablemente hispánica, esta de mucho respeto por la orden jurídico, ¿cierto?, que nos heredaron los españoles, uno esperaría un rol un poco más paternal, no sé si se entiende, ¿no? O sea, como de que un hermano grande, un papá o una mamá te esté diciendo desde el Estado, en este caso, ¿no? Oye, esto es lo que hay que hacer, vamos a tomar estas medidas, estén tranquilos, pero al menos desde mi percepción, esto de que estemos en la casa nosotros en Valparaíso guardados no lo está ordenando ningún aparato estatal, lo estamos haciendo porque es una especie de autogestión, autocuidado que creo yo está ausente de la mirada desde arriba. Me gustaría que me hicieras un comentario, si es posible, cuán necesario es tener en este tipo de situaciones una estabilidad desde el punto de vista del discurso del Estado, de las autoridades. Se echa de menos desde el punto de vista emocional cuando no está eso, cuando la incertidumbre también viene desde los que en teoría deberían quitarnos la incertidumbre. Recordemos que en nuestro país le pegaron un segundo combo cuando se venía parando el primero. El primer combo viene el 18 de octubre y no nos alcanzamos a recuperar de eso y viene esto otro. Se nos venía marzo con una instancia muy, muy potente desde el punto de vista de las movilizaciones y hoy día esto está siendo utilizado. Estamos en orfandad, pero hasta la orfandad es una forma de familia. De manera que nos tenemos a nosotros en los territorios, en las organizaciones sociales, en las redes de colaboración, en las cooperativas, el escenario, la herramienta, el territorio, el momento para poder actuar ciudadanamente. Del Estado no podemos esperar nada y tenemos que estar atentos y ser solidarios con los espacios asistenciales, que son los que van a colapsar. Ya está colapsando el espacio educativo, se proponen medidas ridículas como enviar a los niños de vacaciones como si fueran estas las condiciones para estar de vacaciones, en vez de proponerse una instancia de telestudio y utilizar los libros de clase, en fin, hacer una serie de cosas de sentido común. Como bien decía mi amiga Denise,
nada mejor que mandarnos de vacaciones, suponiendo que los padres nos podemos hacer cargo de lo que está sucediendo. En este momento es establecer estrategias entre todos nosotros, entre nuestras redes de conocidos, de amistades, de vínculos. En nuestros trabajos también establecer dichas conexiones para efectos de no sentirnos tan aislados, quienes tienen más costumbre y son más felices de manera gregaria. Un cosa cortito, ya que lo tocaste, el tema de los niños, ¿no? Porque muchos de nosotros, bueno, tenemos hijos y hemos tenido que enfrentar la situación de estar encerrados con ellos. ¿Cómo es la sensibilidad particular de los niños frente a estos escenarios? ¿Se reflejan en los padres? ¿Cómo es la dinámica? Porque a lo mejor la primera semana es chistoso estar en la casa, pero ya después empieza a ponerse más tenso el ambiente con los cabros chicos. ¿Cuál es el tip que podéis darnos para no tener que acriminarnos? Bueno, para sobrevivir la etapa, digamos, y salir airoso, este es el momento donde se ve de qué manera está hecho uno. Mira, la Asociación Chilena de Seguridad acaba de lanzar un mensaje respecto al teletrabajo e incluye justamente la coordinación con las actividades académicas de los niños en casa. Y es todo un plan. Tienes un cambio de rutina tipo plan de contingencia, situación de emergencia, reunión familiar, vamos a hacer esto, otro, y todos tienen que estar alineados y ir en la misma dirección, de manera que cuando el papá esté trabajando, el niño pueda estar haciendo alguna actividad educativa, ojalá más allá de las fichas y las guías. Y lo mismo respecto a los espacios de descanso. En los trabajos tenemos rutinas bien estructuradas, y a la hora del cafecito, a la hora del almuerzo, qué sé yo. Y en la casa se diluye un poco la cosa. Claro. Es importante tenerse rutinas, es como salir de la casa al trabajo aunque esté en la casa. Eso implica bañarse, tomar desayuno, vestirse, arreglarse, hacer como si uno estuviera en el trabajo. Y Humberto Giannini tiene una reflexión muy bonita en su texto, la reflexión cotidiana, y habla de esta cotidianidad. En la casa uno tiene las cosas para sí mismo, en el trabajo uno tiene las cosas para otros, los utensilios, las herramientas. Y está la calle, está la plaza, está el bar como espacios transicionales. Entonces hay que hacer ese ritual en la cabeza y en el ambiente del modo estoy trabajando, estoy descansando, no estoy haciendo la hora hogareña, eso va a ser después o antes, pero tener esa figura para poder aprovechar al máximo los tiempos y que los niños también puedan ir adaptándose a esta condición de estudio hogareño que es súper potente, pero que se ha implementado lamentablemente así, sin ninguna reflexión. Oye, Antonio, tú hablabas hace un ratito recién, que estamos esperando que aún no llegamos a la etapa del duelo. Considerando, yo creo que nosotros tenemos aún, tú recién lo nombraste, un estallido social suspendido por la cuarentena. ¿Cuáles son las etapas las etapas en que tenemos que pasar y en cuál estamos actualmente? Vamos, desde la perspectiva de la elaboración de los duelos, por cierto que se da en condiciones de pérdida de cualquier naturaleza. La primera etapa tiene que ver con la negación. El shock, esto no está sucediendo, ¿no? Me tapo la cara para no ver la realidad, para no enfrentar lo que sucede, para despertar de la pesadilla. Después de esa etapa de la negación viene la rabia, la desesperación, la bronca, la expresión, la huida, la lucha, en fin. También la protección. Y luego uno va integrando, dependiendo de la historia, de la biografía, del cuerpo de la persona, de su cultura, en fin, hasta ya integrar la persona que se fue. A sabiendas de que va a haber un aumento, digamos, en la letalidad de lo que esta pandemia, estamos todavía en una situación expectante respecto al número de casos que se nos va informando, tanto de personas contagiadas como de personas fallecidas. Estamos nosotros ahí entonces en la etapa de integración, integrar lo que está pasando. Estamos desesperándonos en este minuto. Estamos en la radio, ¿no? Esperando que un contacto nos diga, oye viejo, yo fui a tal parte y me pinché, no sé qué, hasta el minuto. Ojalá la trazabilidad hubiera sido la preocupación hace 2 o 3 semanas atrás, pero ya eso ya fue. Oye, Antonio, perdóname, y pensando un poco en el futuro, ¿no? Porque, bueno, la historia de las plagas a través de la historia también tienen una curva, ¿no? Ocurren, llegan, sí, se quedan, se van. ¿Cómo esperas tú, y para ir cerrando ya, cómo vamos a salir de esto, digamos? ¿Cuál va a ser nuestro estado psíquico como país después de que nos enfrentemos a este colapso?
Bueno, ¿Hay alguna luz de esperanza, hay algo sí, de claro. optimismo de que terminemos siendo mejores personas? ¿Por qué lado viene Mira, la mano para el después? la narrativa que se nos trae, espero que no esté en la lógica de los héroes y ese tipo de cuestiones, sino que va a estar a partir nomás de... Yo espero que podamos aprovechar como especie la oportunidad para reflexionar sobre el impacto que le generamos al planeta, porque somos algo peor que la caspa para este planeta. El tema de los niños, hay que ser directos con ellos y hablarles con la verdad, ¿vale? No sé qué va a pasar, eso los tranquiliza más que inventarles algo, ¿de acuerdo? Los niños se hacen los lesos jugando, haciendo cosas, pero tienen las orejas paradísimas y están atentos a todo lo que está sucediendo y escuchan todo lo que pasa alrededor, y no los podemos engañar con los gestos ni con miradas, tenemos que ser directos y sinceros con ellos todo el tiempo y hablar en el lenguaje a partir de la edad que tengan. Pero es importante estar cercanos a ellos en términos de en las cosas que ellos requieran. Pueden tener un poquito de regresión y algunos hacerse mojar la cama o requerir que la mamá esté más tiempo con él al quedarse dormido. En las noches se genera más ansiedad y un tema con la serotonina, y de manera que hay momentos donde hay que estar más regalón. Yo sé que hoy día no estamos ni abrazando, ni besando, ni nada de esas cosas, pero se pueden hacer expresiones de afecto también a través del relato de cuentos y de prestarle más atención, sobre todo a la hora de dormir. Y por cierto, responder todas las preguntas que tengan de la manera más sincera posible, aunque no sean muy buenas las noticias. Los niños preguntan, hacen preguntas inteligentes. Uno aprende mucho de ellos conversando. ¿Qué te parece a ti? Da la idea de que estamos en una era donde la reflexión ha sido expulsada y todo opera con una lógica bovina. Las redes sociales marean a la gente y le hacen pensar de que es libre, cuando en realidad parece que es exactamente lo contrario. Y la reflexión queda expulsada. Y fíjate, ¿no será esto también parte de una era económica de digitalización aguda, provocada? ¿Podría ser una ciencia ficción de esa naturaleza? Yo no lo veo para nada ciencia ficción, Samuel. O sea, la oportunidad que le ha encontrado a la gente de vincular el teletrabajo y a la educación a distancia, hoy día está feliz, porque lo que hace un año parecía casi resistencia, hoy día es una obligación. No tiene legislación laboral tampoco. No tiene legislación laboral. Y en otros negocios. Es horrible, pero es cierto. Van a emerger cosas novedosas hoy día asociadas a temas medioambientales y también a temas tecnológicos. Las instituciones de educación superior no están como en los colegios mandando guías, están haciendo Teams, están haciendo este tipo de formatos, y eso claramente está exponenciando la revolución que estábamos ya sosteniendo, porque la globalización y la tecnología estaban, digamos, mundializando la miseria y la explotación, y con esto va a ser mucho, mucho más directo. Una uberización de la vida. Horrible, pero así es. Oye, bueno, el tercer capítulo va a ser más esperanzador, ¿eh? Dudo. El tercer bloque. No, vamos a hablar del tercer tema. Es un tema de cómo se recupera, cómo sale adelante. Correcto. Han pasado sin cosas duda alguna. No, yo encuentro que no estuvo nada pesimista, no pensé que íbamos a morir todos. Es que estamos dosificando. Para que no sabemos cuándo, y mientras tanto hay que echarle para adelante. Oye, Antonio, muchas gracias por haber participado en esta sección de nuestro podcast. Lo seguía por Twitter y ahora verlo es muy genial. Ahora tenemos otra pausa, ¿cierto? Otro audio que nos envió Loreto desde Inglaterra, esta vez comparando un poco lo que está sucediendo allá con lo que está sucediendo acá, y salimos bien mal parados. Escuchemos. En general, yo creo que este virus te presenta la oportunidad de repensar un poco no solamente lo que son las relaciones geográficas, sino que también las relaciones económicas. Estamos viendo cómo países como el Reino Unido está poniendo paquetes económicos para tratar de mantener la economía a flote, y eso tiene mucha relación con apoyar a lo que es el individuo, la persona en el trabajo. Y eso también te da para pensar de que finalmente sociedades que se basan en el libre mercado y en la no intervención del Estado no tienen cabida en situaciones como estas bastante extremas, donde necesitas el apoyo del Estado para poder solventar la economía. Bueno, estamos de vuelta. Ahí estábamos escuchando a Loreto con esa última marca, con ese último paneo que está haciendo desde Nottingham. Y con este perfil económico que marcó, que de alguna manera también va a marcar
este tercer bloque donde tenemos una invitada que nos va a presentar Boris, pero donde yo les adelanto que el tema va a ser de perfil económico. Boris, por favor, preséntanos a nuestra invitada. Tenemos a Marcela Espinosa, ella es una gestora pública y egresada de Derecho, además de dirigente política, y es parte de un núcleo laboral y sindical de Valparaíso que se llama Rubén Cabeza Párez. ¿Párez o Párez? Párez. Párez. Rubén Cabezas Párez. Bienvenida, Sí, Marcela. Hola, mucho gusto. Gracias, Samuel, César, Boris, por la invitación. Bueno, obviamente me gustaría seguir el hilo conductor respecto del problema que existe al tener una visión neoliberal de las relaciones humanas y en específico, ¿cierto?, de lo que significa tener esa visión neoliberal en las relaciones laborales y de protección social. ¿Cómo nos pilla este momento, Marcela? Porque tengo la sensación de que nosotros venimos con un problema de base, Miren, un problema grave, pero que esta de crisis como que está gatillando más, llevar el tema de las relaciones laborales a una tensión ya extrema. Miren, yo voy a ser muy honesta. Creo que estamos en un momento horroroso para los trabajadores en general, no solamente por esta visión neoliberal de las formas de relacionarnos, como decía anteriormente, sino que porque hay una desprotección legal completa hacia los trabajadores. Esto viene articulado desde el plan laboral de Pinochet, que esto se hizo, ¿cierto?, en periodo de dictadura, donde esencialmente se trataba de debilitar completamente a los sindicatos, porque el rol del sindicalismo en el mundo siempre ha sido entender que desde la solidaridad de los trabajadores del trabajo colectivo se logra obviamente ciertos objetivos. Eso es como la razón de existencia del sindicalismo. Lo mismo del derecho del trabajo. Y creo yo que hoy día, con todas estas cosas que se ven, las personas no entienden por qué existe el derecho del trabajo. El derecho del trabajo existe efectivamente para cautelar la relación en el que está más débil dentro de la relación laboral. Entonces, lo que ha hecho, por ejemplo, los dictámenes sucesivos que ha tenido la Dirección del Trabajo, porque eso es lo que ha hecho, el dictamen lo que hace, para que las personas entiendan, es interpretar lo que la normativa dice. Entonces, ellos interpretaron, por ejemplo, la causal de desvinculación del 159 número 6 del Código del Trabajo, que habla sobre el caso fortuito y la fuerza mayor. Claro, lo que pasa es que el 2010, ¿no?, cuando nosotros tuvimos un terremoto, hubieron muchas consultas respecto a qué significaba la fuerza mayor, finalmente. Y lo que entendió en ese tiempo la Corte Suprema, finalmente el fallo de la Corte, es que la fuerza mayor, y también había un dictamen de la Dirección del Trabajo, por si acaso, también había un dictamen, que la fuerza mayor es cuando una persona, una actividad económica no se puede volver a desarrollar nunca más. No es por un lapsus de un tiempo, que es como lo que está pasando ahora con esta crisis sanitaria mundial. O sea, que hay una suspensión, pero no es que tú nunca más vayas a poder ejercer la actividad económica que estabas ejerciendo antes, ¿cierto?, de lo que está pasando. Un poco para graficar y con ejemplos concretos, esto quiere decir que los empleadores hoy día, a partir de esta interpretación que hace la Dirección del Trabajo, podrían decirle a sus trabajadores que esto se queda hasta aquí y no hay más remuneraciones, no hay indemnizaciones. ¿En qué se traduce este nuevo escenario que se está planteando con la interpretación de la Dirección del Trabajo? Hay tres cosas, ¿ya? Primero, quiero partir que la Superintendencia de Previsión Social fueron los primeros que comenzaron esta avanzada, porque para mí es una estrategia de este gobierno. Hay una avanzada respecto a la interpretación de la ley 16.744, que es de las enfermedades laborales. Ellos prohibieron las licencias médicas. El tema de las licencias médicas. ¿Se acuerdan que fue el primer comentario que hubo, que muchas personas decían, oye, no me pueden dar licencia, aunque yo estuve expuesta, me detectaron coronavirus, correcto, aún así no me quieren dar la licencia? Bueno, eso fue lo primero. El primer round. El segundo fue la ministra María José Saldívar, en una actitud interpretativa del 184 bis, que es cuando los trabajadores sienten que tienen que dentro de sus funciones, ¿no?, tienen un peligro inminente
al ejercer sus funciones. Entonces, ella dice, bueno, la verdad que esto no es tan grave. Entonces, lo que ella hizo fue invalidar que los trabajadores protestaran porque sus empleadores le dieran elementos de protección, que es lo básico. Correcto. Entonces, ¿ustedes se acuerdan de estas manifestaciones que hubieron en los malls? Que, oigan, ¿saben qué? Sí. Ya, y se ejerció, en algunos casos, el derecho a huelga porque no hubo fiscalización de la inspección del trabajo. Fíjense ustedes que la mayoría de los alcaldes y alcaldesas de Chile empezaron a decretar, hoy los cierres, hoy hay que decretar el cierre. Esa labor es de la inspección del trabajo, es la dirección del trabajo la que tiene que tomar esa decisión. Entonces, ahí va la segunda. Y la tercera, que es el estoque final, diría yo, mientras se estaba tramitando el proyecto de ley del teletrabajo, que es horroroso, que deja a las personas sin jornada, sin hora extra, bueno, varias cosas ahí en detalle. Lo que hizo la Dirección del Trabajo fueron dos cosas. Una fue decir que la fuerza mayor se entiende en actos de autoridad. Por ejemplo, que el presidente decrete cuarentena total, eso significa que la fuerza mayor se aplica. Eso fue lo primero que hicieron, que fue el 19 de marzo, que hubo un dictamen. Y el del 26 de marzo, que fue el que dejó, ¿cierto?, esto que se viralizó por las redes sociales, lo que hicieron ellos fue una interpretación antojadiza del artículo 7 del Código del Trabajo, que habla sobre los contratos. Y ahí viene el drama, porque ellos suspendieron la relación laboral de un día para otro. Ellos le dieron la autorización al empleador a que a las personas la puedan desvincular por el 159 número 6, fuerza mayor, y dejarlas sin derecho a indemnización. Y eso ya comenzó. Esto comenzó el mismo día del dictamen. Yo tengo un montón de cartas de denuncia, de formularios de despido por este dictamen de la Dirección del Trabajo. Sí, Marcela, eso que estás contando que es bastante terrible, de alguna manera sincroniza con esto que decíamos antes de la uberización al que nos han llevado las relaciones laborales, porque la uberización, incluso el teletrabajo, no tiene legislación laboral, ¿no? La básica de la uberización es que usted trabaje, sea libre, pero usted pone el auto, usted pone todo, usted pone todo. Entonces parece que estamos entrando realmente en una distopía trascendental. Yo veo este drama que está pasando hoy día, lo veo desde dos puntos de vista. Uno, de analizar completamente el sistema. Se necesita una nueva forma hay que revisar las relaciones laborales, hay que revisar yo hace muchos años que nosotros venimos pidiendo que se cambie el Código del Trabajo, creo que es una oportunidad de analizar eso. Y además de tener una nueva constitución, porque la mayoría de las cosas que te han dicho, por ejemplo, la fijación de precios, que dijeron que no, que era inconstitucional. Bueno, nosotros deberíamos tener una constitución que le sirva a las personas, no al revés, no que nos prohíba cosas en un momento de catástrofe. Yo, por ejemplo, no he escuchado a nadie en este momento hablar de la renta básica universal en momentos de emergencia o catástrofe, que sería una de las propuestas. Lo que se ha hecho en esta discusión es poner nuevamente a los empleadores y a los trabajadores como en una suerte de disputa, cuando no es así. Entonces, nuevamente, la crisis la pagan los trabajadores por una desprotección brutal que existe en Chile. No hay fiscalización laboral, que es lo más... O sea, una de las cosas que más necesitamos es la fiscalización laboral. No hay fiscalización laboral. La Dirección del Trabajo la terminaron de matar con este dictamen. La Dirección del Trabajo tiene en su composición, en su inicio, su ley orgánica, dice que está al servicio del más débil, del trabajador. Y lo que ha hecho es dejar al trabajador completamente solo, abandonado en un momento de crisis mundial. Entonces, si ustedes me dicen que esto no es parte de un plan, de una planificación estratégica, no se entiende por sí solo. Las organizaciones no se mandan solas. La directora de la Dirección del Trabajo subrogante, que fue la que firmó este último dictamen, es empleada del actual presidente de la República. Por tanto, uno tiene que entender que una cosa va ligada con la otra. Todos estos proyectos, hoy día están discutiendo ahora otro proyecto que tienen, sobre la suspensión laboral y cómo se va a pagar las remuneraciones en estos momentos. Finalmente, esto es la muestra de un modelo
un modelo que tenemos que repensar, creo yo. Oye, grave porque recién hablábamos con Antonio Araya, el psicólogo, ¿cierto? Que nos hablaba de la situación actual que tenemos como país respecto a nuestras autoridades, es de orfandad. Estamos como huérfanos de autoridad. Pero por lo que tú me decís, parece que más que huérfanos estamos como en los cuentos, como una madrastra malvada, ¿cierto? Que está como más encima trabajando en contra de nosotros para... Claro, lo que pasa es que tú dices, bueno, ¿sabes qué? Durante años se han tratado de hacer mesas técnicas, se ha intentado hacer reformas. Yo la verdad fui bastante crítica de la última reforma laboral que se hizo, pero no obstante aquello uno participa de esos espacios de conversación porque creo que esa es la forma de solucionar las cosas. Pero tú te das cuenta hoy día que en una catástrofe mundial hay una indefensión completa al trabajador. Completa. De hecho, hoy día, como dices tú, no solamente que está la legislación incompleta, sino que además hay alguien pensando cómo lo hago más mal. Porque efectivamente la Dirección del Trabajo podría haberse quedado en silencio. ¿Ah? Creo que en silencio estaba haciendo un aporte hoy día. Lo que hizo fue darle facultades a los empleadores que son inescrupulosos, ojo, no es todo el mundo, los que son inescrupulosos, que vieron en esto una oportunidad de dejar a la gente en la calle y ellos ahorrarse dinero, les dieron la facultad de poder hacerlo hasta por internet. Solamente quisiera aterrizarlo a Valparaíso, una tierra hace años, ya décadas golpeada en materia económica, con un comercio que está en el piso hoy día, con mucho trabajo informal. Claro. Sí. ¿De qué manera, lo que dice César, de qué manera le va a pasar la cuenta a Valparaíso todo esto? Mira, lo que pasa es que yo trataría de no denominarlos nunca por separado, como que fuese los trabajadores formales, los informales, porque en el fondo son personas que están desarrollando una labor para su sobrevivencia, que es la base de la discusión de la existencia del derecho laboral, que además tiene que ver con la dignidad de la persona, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Para las personas que están en esta situación de que no están con contrato, estas personas no tienen seguro de cesantía, muchas de ellas, que es lo que se está hablando en este momento, y yo creo que se viene un momento súper complejo porque nadie ha postulado lo que yo acabo de decir, una renta básica universal en momento de catástrofe. Que universal quiere decir que están todas las personas que tienen un rango en su ficha de protección social determinada, porque tú puedes ir poniendo canales de distribución, ¿eh? No es que uno no lo pueda hacer. Pero nadie ha planteado eso, por lo mismo que están diciendo ustedes. Acá hay mucha informalidad en Valparaíso, y al tener esta informalidad, las personas, ¿cierto?, no van a estar protegidas con estas nuevas discusiones que hay en el Parlamento, o sea, con esta nueva ley. Aunque la ley sea mala, tampoco van a estar protegidas por eso. Entonces, yo no sé qué va a pasar con esas personas. Yo la verdad no estoy los municipios tienen algunas facultades, pero en estas materias debería haber sido el Ejecutivo el que lo plantease. O sea, yo no sé qué va a pasar con todas estas personas que no tienen empleos formales. Sí, ahí está algo que conversábamos antes respecto de cuál será la decisión del Ejecutivo chileno, si se va a dedicar a salvar vidas o a la economía. Yo creo que ya se dedicó a la economía, con sinceridad. De hecho, esto que les he dicho yo, que en materia de seguridad social y laboral han hecho sostenidamente estas tres cosas. Además, la ministra dijo que no podían obligar a los empleadores a pagarle el sueldo a los trabajadores al otro día del dictamen, de este famoso dictamen, el último de la Dirección del Trabajo. Entonces, la verdad que yo creo que ya no existió la intención. Estamos frente a un gobierno que tiene una forma y estamos viendo, ¿cierto?, que la Constitución no nos está sirviendo tampoco. O sea, hoy día el Estado subsidiario muestra su rol horroroso, que es que tiene que cautelar o está limitado completamente a lo que los marcos legales que la Constitución le establece. Entonces no puede hacer más. ¿Qué consejo le podríamos dar a los trabajadores hoy día que están escuchando este podcast, que tienen una relación contractual, digamos? ¿Qué podrían esperar? ¿A qué tienen que atenerse? No sé, que no firmen nada en estos días.
¿Qué anticipas tú? ¿Que esto se va a judicializar? ¿Que muchos casos van a terminar en el 1 a 1? ¿Cuál es el panorama que viene y qué consejo le podrías dar a los trabajadores que nos están escuchando? Mire, consejo número 1, que no firme nada, como decías tú, que no firmen los finiquitos. Lamentablemente, como dijo la misma directora del trabajo, esto se puede judicializar. O sea, nosotros hacemos esta interpretación, pero si ustedes quieren, judicializan. El problema es que obviamente con esta pandemia tú entenderás que la celeridad de los tribunales laborales no es la misma y por tanto la gente va a quedar en este periodo de indefensión. O sea, yo le recomiendo primero que no reciba la carta, que no hay nadie, y que trate, ¿cierto?, de estirar lo más posible, que continúe la relación laboral. Porque el problema es que hoy día se está tramitando la suspensión de la relación laboral, esta suspensión para que el empleador le siga pagando la cotización previsional para que la AFP no pierda, ojo. Y por otro lado se va a subsidiar con el seguro de cesantía. Seguro de cesantía que además pagamos los trabajadores. O sea, además, insisto, esta crisis completa, todo el diseño del gobierno está para que los trabajadores paguen la crisis. O sea que no hay un aporte fiscal directo, que es lo que yo esperaría, sino que lo pone en primer lugar. Primer lugar, los fondos que tienen los trabajadores. Segundo lugar, el fondo solidario. Y tercer lugar, el aporte fiscal. ¿Dónde se ha visto eso? En ninguna parte del mundo se ha visto eso. De hecho, no aprendieron nada con el estallido esto. Nada, absolutamente nada. De hecho, un contraataque. De hecho, un contraataque, eso es. Sí. Yo creo que están muy preocupados de que su sistema no se caiga. Yo creo que están más preocupados de validar, ¿cierto?, sus negocios, porque fíjense ustedes que la acumulación grosera que existe en Chile obviamente tiene que ver con este modelo que ellos van a seguir defendiendo. Yo no estoy hablando de los pequeños empresarios. Obviamente tú no puedes pedirle a un pequeño empresario que siga manteniendo su negocio cuando depende de la actividad económica diaria. Por eso que cuando ponen esto como que fuesen blanco y negro, como trabajadores contra los empleadores, esto lo hace el gobierno, porque es el gobierno el que debería haber dicho, ¿saben qué? No, nosotros les vamos a colaborar, vamos a ayudar a las pequeñas empresas, las medianas, vamos a colaborar con esta renta universal, vamos a cortar el cobro de los suministros básicos, todo eso que se puede hacer en otros países, que de hecho yo he visto que hay la gente pone los típicos en internet, pone así, en Italia, en Francia. Bueno, eso es... Grandes estímulos financieros y fiscales enormes. Exactamente, pero eso es porque esos países tienen un Estado social, político, cultural y democrático de derechos. Macron, no tienen un Estado subsidiario como el que tiene Chile. Un presidente de derecha como Macron fue lo primero que dijo eso que acabas de decir. Sí, pero porque Francia tiene eso. Tiene grandes sindicatos también, una tradición larga. Tiene una protección, es un Estado, insisto, es un Estado social, político, cultural, democrático de derecho, a diferencia de Chile. Ellos pueden tomar esas medidas, nosotros no. Pero además de no tomar esas medidas, de no poder tomar esas medidas, lo que hace el Estado chileno es profundizar, el gobierno chileno, profundizar la desigualdad. El desempleo en Chile yo creo que va a llegar a un 20-25%, y ayudado obviamente por el gobierno actual. Un panorama muy complejo. Yo quisiera dejar invitada a Marcela, porque este es una historia que va por capítulos, pero todavía está lejos probablemente del final. Dejarte invitada, Marcela, para unos próximos capítulos poder ver si este panorama que estamos anticipando se da. Probablemente muchas más personas van a estar cada vez más atentas al tema laboral, porque les va a tocar en su vida, digamos, directa. Así que yo quisiera, no sé, chiquillos, si ustedes me acompañan en este agradecimiento a Marcela por su tiempo, y quisiera dejarlos para que cierren acá con alguna reflexión y nos veríamos en el próximo episodio. Boris. Chuta, qué reflexión, es que quedé para adentro después del psicólogo de la Marcela, como que... Perdón, pero... Vamos a tener que poner una música como de fondo bien charachera, como la que tenemos. Como la que tenemos. Bueno, no, yo creo que lo que estamos viviendo es otro capítulo más, ¿cierto?, de esta larga historia que partió con el estallido, que sigue ahora con la cuarentena, que va a seguir progresando. Tengo esperanza de que una vez que se acabe la cuarentena se reanude nuestro estallido pausado, ¿cierto? Y todas estas cosas que están pasando no se las pueden llevar peladas. Entonces, sí. Yo también, Marcela, muchas gracias por haber participado junto a nosotros.
Infelizmente no, yo hice una afirmación en este tercer bloque que iba a ser un poco más entusiasta y más positivo. En realidad no se pudo cumplir porque la realidad es así, pero sin embargo igual vamos a terminar con una canción que es esperanzadora y que viene a propósito de hablar, digamos, de lo que dijo Bolsonaro en la semana. Es un presidente que tenemos cerca que está diciendo una cantidad de cosas increíbles. Me imagino que ustedes supieron que dijo que los brasileños no se les pega el virus porque se pueden sumergir en agua servida y no les pasa nada. Esa declaración de Bolsonaro. Pero a partir de eso vamos a despedirnos con una canción de alguien que es muy cercano al paraíso, como Pedro Aznar, pero es una canción que pertenece a Panoramas de un Suceso. Herbert Viana, el compositor, que se llama Lanterna dos Afogados, que en español, cuando uno pregunta, siempre se dice igual, Linterna de los Ahogados, y que es una llamada de esperanza, y que Aznar en 2006 hizo un disco que se llama Aznar Canta Brasil, donde él eligió repertorio de música brasileña y llevó todas las letras al español. Entonces la vamos a escuchar en español, ahí vamos a entender el sentido poético esperanzador que tiene, y también vamos a disfrutarlo porque otra de las cosas que logró Aznar en ese disco es que respetó todos los arreglos de cada una de las canciones que eligió. Oye, pero Buenísimo. yo solo para cerrar Dale, por el Marcela. tema, Soli, lo que pasa es que, claro, yo estoy haciendo desde el punto de vista técnico, estoy haciendo un análisis, pero ustedes saben que los seres humanos somos capaces, cuando estamos en crisis, de revertir estas cosas. O sea, aquí viene la solidaridad, viene la comunidad, viene la comunicación, viene mirarnos entre los vecinos, las vecinas, y yo creo que esa es una de las grandes soluciones. Si yo estoy bien hoy día, ver si mis vecinos están bien y ver, ¿cierto?, cómo de una u otra forma armamos esta suerte de cooperativa, que es lo que yo siempre he dicho, la cooperativa social, que es una forma también de ver las relaciones económicas de mercado y también las relaciones humanas. Entonces yo creo que también para allá vamos. ¿Ah? Bueno, y viene la Teletón también. Pues. Linterna de los Ahogados, con un poco de esperanza. Cuando está oscuro y ya nadie te oye, cuando cae la noche y no paras de llorar, al final del túnel de los desahuciados hay un puerto abierto a quien ansía llegar. Yo estaré en el faro de los ahogados, te estaré esperando, no vayas a demorar. Noche larga de una vida corta, pero no me importa, basta poderte ayudar. Y son tantas marcas que ya forman parte del que soy ahora, pero no pienso aflojar. Yo estaré en el faro de los ahogados, te estaré esperando, no vayas a demorar. Cuando cae la noche y no paras de llorar, al final del túnel de los desahuciados hay un puerto abierto a quien ansías llegar. Yo estaré en el faro de los ahogados, te estaré esperando, no vayas a demorar.
El Plan Podcast es una producción de la agencia periodística huelladigital.cl, La Cuenca News y valparaísología.cl.